Compañeros, buenas noches. Qué bueno que están por aquí. Bienvenidos a nuestro encuentro de estadística. Tiempo sin estar por aquí en estos escenarios, ¿no? Ya llevábamos tiempito sin vernos. Espero pues que hayan tenido una buena semana, una buena quincena. Yo creo que hace como 20 días que no nos veíamos, más de 20 días. Espero que estén todos muy bien, llenos de salud, con mucho trabajo y que hayan pues adelantado bastante. Yo creo que ya nuestro curso va llegando al final. Está casi que, digamos que es casi que la última unidad, el tema de medidas de dispersión. Sin embargo, obviamente queda pendiente una actividad final que es la de probabilidades. Yo les había comentado pues que ahí no vamos a hacer encuentro sincrónico virtual, digamos que ya con los materiales que hay en el aula. Algo que quiero aclararles bien importante es, digamos que recuerden que son 4 unidades según la planeación que hemos tenido. En la primera unidad, donde hablamos todo lo que era tablas de distribuciones de frecuencia y métodos gráficos, vale el 30%. La segunda unidad, que eran todo lo de medidas de tendencia central, vale otro 30%. Esta unidad, que son las medidas de dispersión, vale otro 30%. Ahí acumulamos el 90% de la materia. Y la última unidad, que es cortica, que es de una semana nomás, vale solo el 10%, que tiene una sola actividad. Es un solo examencito de toda la teoría que hay desarrollada ya en términos de las probabilidades. Listo, entonces para que tengamos eso en cuenta. Ahorita yo les procedo a compartir la pantalla para que recordemos como todo lo que tiene que ver obviamente con el tema de, digamos, de la planeación de la asignatura como tal. Listo, vamos a ver por aquí tengo yo el aula abierta. Ustedes, por favor, como siempre, abusando de su generosidad, me confirman que estén viendo el aula. Listo. Alguien que me confirme, Susana o Caro. Sí, profe, se está viendo. Ok. Ay, bueno, Sí, mentira, no he profe. saludado. Qué tan maleducado yo. Vamos a saludar a los que están aquí, que yo veo ya 8 personas aquí. Son los que siempre asisten, que son Carolina Arboleda, Carolina Rollave, Gina Garzón, está Madeleine, Mariana Cañaveral, Susana Devia y Alexandra Sales. Veo pues a estos compañeritos. Entonces, qué rico que estén por aquí. Bueno, qué pena que no había saludado, pero vamos a mirar lo de como la planeación para que estructuremos bien y organicemos. Aquí, por aquí estaba la ruta, aquí. Entonces, a ver, estamos en este momento en la unidad 3. Espero que ustedes hayan tenido oportunidad de visualizar los contenidos y ir adelantando pues como las temáticas. De la unidad 3 en teoría va hasta el 18 de octubre. Hoy estamos a 13, o sea que en teoría tenemos 5 días para resolver las actividades de la unidad 3. Yo he visto que en la gran mayoría nadie ha resuelto ninguna actividad, que básicamente son 2 exámenes y un trabajo. El trabajo es un análisis geoestadístico con una herramienta que ahorita les voy a explicar, una herramienta del DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Esa actividad, incluso pues, si de pronto quieren, la pueden hacer en parejitas, de a 2, si quieren. Si no, la montan individual, como ustedes quieran. Eso sí, con una condición. Si usted la va a hacer con alguien, en la portada del trabajo me debe especificar quiénes lo presentaron, quién es mi compañera, y no la entrega sino uno de los 2. ¿Listo? No me pueden hacer 2 entregas porque como no constituye equipos, entonces se me descontrola la calificada. Entonces, si quieres trabajar sola o solo, no hay problema. Si quieres trabajar ese trabajo en pareja, lo puedes hacer. Pero repito, en la portada del trabajo debe ir los nombres de las 2 personas que realizaron el trabajo y solamente lo entrega uno de los 2. No me pueden hacer las 2 entregas porque entonces califico por separado y ahí se me complica un poquito. ¿Listo? Bueno, como les decía entonces, esta unidad 3, vamos a ver lo que son medidas de dispersión, que son varianza, desviación típica y coeficiente de Pearson. Tenemos plazo hasta el 18 de octubre. Y la última unidad, que es la unidad 4, es una sola actividad, ahí les decía que era introducción a las probabilidades, va del 19 al 26. Nuestro curso termina el 26 de octubre.
Ya ahí en ese momento vamos a tener las notas, pues espero que estén las notas definitivas en el aula y ya cada uno de ustedes pues pueda, digamos, conocer ya la definitiva de la asignatura. Espero que todos saquemos adelante este curso, que nos vaya muy bien en la nota, que hayamos aprendido bastante. ¿Listo? Bueno, por aquí en el chat veo a alguien que escribió, vamos a ver. Alexandra, si no escuchas nada, te repito, debes hacer lo siguiente, sal de la videoconferencia, ingresas y entonces le das Enjoy with Audio, o sea, entrar con audio para que puedas escuchar. No sé si alguien le pueda escribir a Alexandra desde el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Bueno, no sé si tengan alguna duda con respecto a, digamos, a la parte de planeación que nos queda faltando, las fechas, o podemos entonces ya dar inicio al encuentro. Este encuentro de hoy es muy cortico porque van a ver que este tema es extremadamente sencillo. Como siempre nos vamos a apoyar en el Excel para que no tengamos pues como dificultades. ¿Listo? ¿Alguna duda, comentarios? Ninguno. Me gustaría de pronto escuchar a alguno de ustedes que quiera comentarme algo, no sé, a Gina, a Carolina. ¿Ah? Nadie. Háblenme, me siento solo por aquí. No, profe, yo por ahora yo no tengo ninguna duda, no sé los demás compañeros. Bueno, listo. Gracias, compañerita Susana. Bueno, listo. Entonces vamos a iniciar y si alguien tiene alguna duda, saben que con mucho gusto pues vamos interrumpiendo, me hacen la señita y yo les voy abriendo el espacio. Bueno, estamos en la unidad número 4, perdón, la unidad número 3, en la cual se trabajan las medidas de dispersión. Yo creo que creo que el mismo nombre de la unidad nos da la idea de lo que vamos a trabajar. Mire que en la unidad 2 trabajamos medidas de tendencia central. Es decir, vimos algunas herramientas o valores que nos permitían encontrar o identificar hacia dónde tendían los datos. Y por eso creo que el valor fundamental de las medidas de tendencia central, más allá de la que era la mediana y la moda, pues era básicamente el promedio aritmético. Porque digamos que es una de las medidas fundamentales que uno trabaja siempre cuando está hablando de datos en estadística, y era el promedio o la media, ¿listo? Sin embargo, en la unidad 3, miren cómo se llaman medidas de dispersión o variabilidad. Y básicamente las medidas de dispersión o de variabilidad ya no me van a medir a qué tienden los datos, sino qué tan dispersos están en relación a esa medida de tendencia central llamada promedio. ¿Por qué es importante? Porque recuerden que en la unidad número 2, cuando nosotros íbamos a encontrar ese promedio aritmético, lo definíamos como el valor típico o representativo de un conjunto de datos, llámese muestra o llámese la población en su caso. Pero nunca nosotros nos dijeron, bueno, ¿y eso qué tan buen dato es? Es decir, ¿se acuerdan que hicimos un ejemplo en clase de las tallas de las estudiantes, la estatura de las estudiantes, o la masa corporal, ya no recuerdo, y encontrábamos un valor promedio o típico, entonces decíamos que en promedio las edades o la masa corporal o la variable estadística que estuviéramos analizando era muy cercana a ese valor de la media, o se esperaba que fuera cercano, más bien decíamos, pero nunca nadie nos decía, bueno, ¿y qué significa ese esperar que el valor de la variable tienda a ese promedio? Y eso depende precisamente de qué tan dispersos o qué tanta variabilidad haya en ese conjunto de datos. Porque si la variabilidad es muy poca, entonces uno puede pensar en que ese valor de la media o promedio aritmético realmente sí es un valor típico del conjunto de datos. Pero si la variabilidad es muy grande, es decir, si yo así estoy estudiando, por ejemplo, las edades de un grupo de estudiantes, es decir, si yo en ese grupo de estudiantes, vamos a suponer que es en el grupo de nosotros de estadística, que hay 24 estudiantes, si las edades son muy dispersas, o sea, si hay gente muy jovencita,
personas que puedan tener 16, 17, 18 años, pero también hay personas que puedan tener una edad un poquito ya más avanzada, 45, 50 años. Entonces ahí la variabilidad va a ser muy grande. Entonces, de pronto, ese valor promedio que yo obtengo en el cálculo de la medida de tendencia central, pues no vaya a ser de pronto tan buen dato o no vaya a ser tan típico o tan representativo. Y eso es lo que vamos a estudiar nosotros de pronto aquí. ¿Qué tanta variabilidad hay entre los datos para poder concluir si ese valor de la media o el promedio aritmético era un valor que realmente representara? ¿Listo? Yo siempre les he recomendado, yo espero que sea así, que ustedes siempre visualicen los videos que hay aquí en el aula, porque son videos muy explicativos. Aunque lamentablemente los videos que dan aquí en el aula, o que están, digamos, publicados en el aula, no están usando el Excel, salvo por ahí en un par de ejercicios que la profesora o la que hace el video les menciona. Bueno, si quieres calcularlo en Excel, entonces hazlo así. Pero nosotros aquí sí lo vamos a hacer en Excel. Sin embargo, quiero que escuchemos y visualicemos todos los que hay aquí conmigo, que voy a buscar. Hoy ya hay 12 personas, que bueno, vamos a ver este video y a escucharlo, el que dice medidas de dispersión, que es la introducción. Ahora que lo estén visualizando y escuchando. Susana, ¿están escuchándolo? Bienvenidos a la unidad 3 del curso de estadística. Ahí sí. Las medidas de dispersión y variabilidad permiten determinar qué tan cercanos están los datos de un muestreo respecto a la media o promedio. Bueno, ya miren lo primero que les decía ahorita. Cuando vamos a analizar las medidas de dispersión, lo que vamos a hacer es eso, es analizar o encontrar qué tan alejados, qué tan dispersos están ese conjunto de datos, llámese de una muestra o de una población, con respecto a la media o al promedio aritmético. De tal forma que yo pueda concluir si realmente ese promedio era bueno o era malo. Porque si hay una variabilidad grande, pues uno pronto pueda como generar la duda de qué tan buen dato era esa media. A fin de determinar si el espacio muestral es considerablemente homogéneo o si por el contrario se representa una gran heterogeneidad entre las variables. Las medidas de dispersión más empleadas se dividen en dos. La primera, las medidas de dispersión absoluta, que suelen emplearse en análisis estadísticos generales y para distribuciones de datos con variables cuantitativas expresadas en una misma unidad. Entre estas, las más comunes son la varianza, la desviación típica o estándar y el rango o recorrido. Las medidas de dispersión dependen de las unidades en las que se expresen las variables. Bueno, primera cosa importante que tienen que tener en cuenta, si quieren tomen nota. Las medidas de dispersión dependen de las unidades en las que se esté trabajando o en las unidades de la variable estadística. ¿Cómo así? Sí, si usted está analizando, entonces su variable estadística es, por ejemplo, masa corporal, entonces muy probablemente esa masa corporal esté en kilogramos. Y por tanto, atención, sus medidas de dispersión, salvo el coeficiente de Pearson, va a ir en esas mismas unidades, es decir, tanto la varianza como la desviación estándar y como el rango se van a dar en función de esa misma unidad de la variable estadística, en este caso kilogramos. O si estás analizando las edades en meses o en años, por ejemplo, entonces las medidas de dispersión, repito, varianza, desviación típica y rango irán en función de esa misma unidad, en este caso años, o si estás midiendo otra variable, la talla, entonces ya irá en centímetros. La única medida de dispersión que es adimensional, o sea que no se trabaja en ninguna unidad, es el coeficiente de Pearson, porque vamos a ver ahorita que es un porcentaje que nos va a dar una idea de qué tan dispersos están los datos. Pero lo que es las demás medidas de dispersión, es decir, varianza, desviación típica y rango, se van a trabajar en las mismas unidades. Importante, dato importante. En tanto que dependen directamente de cada dato y la media. Segunda, las medidas de dispersión relativa no dependen de las unidades en las que se indique una variable. Oiga, pues, en este caso, la variación de Pearson o el coeficiente de variación de Pearson es una medida de dispersión relativa.
O sea, no se trabaja en ninguna unidad, a diferencia de las otras medidas, repito, varianza, desviación típica y rango, que sí se trabajan en unidades. En este caso se emplean parámetros más técnicos y el más común de ellos es el coeficiente de variación, también conocido como coeficiente de variación de Pearson. Por lo tanto, para esta unidad 3 se estudiarán las siguientes medidas de dispersión y variabilidad: varianza, la desviación estándar, el rango, el coeficiente de variación de... Bueno, aquí vamos a ver estas 4 unidades o medidas de dispersión: la varianza, la desviación estándar o también denominada desviación típica, el rango. Estas 3 van en unidades, es decir, repito, si estás estudiando la masa corporal, entonces estará medida, por ejemplo, en kilogramos o en gramos o en lo que sea. El coeficiente de variación de Pearson es una medida de dispersión relativa, por tanto es adimensional, no tiene unidades. Ahorita vamos a ver que más comúnmente se expresa en porcentaje. De Pearson. Bienvenidos. Ok, muy bien. Entonces ahorita vamos a visualizar por aquí, compañeros, una presentación. Bueno, no es una presentación, pero sí es un archivo. Por favor, me confirman de nuevo que estén visualizando el archivo de Excel donde me hablan de un estudio de índice de masa corporal. ¿Me confirman, porfa? Chicos, ¿me confirman? No, profe, aún no se ve. No se está viendo. Bueno, ya vamos a mirarlo. Voy a compartir entonces por aquí nuevamente pantalla. ¿Quién sabe? Ahora creo que sí. ¿Listo? Ahí sí. Están viendo unas siluéticas y un ejercicio. Sí, profe. Okay. Sí, señor. Listo. Entonces vamos a desarrollar como todo el tema con base en este ejercicio. Miren que aquí están las pestañitas del rango, varianza, desviación y coeficiente de Pearson. Y el ejercicio con el que vamos a ayudarnos un poquito es este. Es un estudio que se va a hacer para analizar, digámoslo así, o conocer características del índice de masa corporal. En otras palabras, cuando me hablan de índice de masa corporal, estamos hablando vulgarmente de lo que se denomina el peso. Pero realmente el peso, ustedes saben que de la física, el peso no es la masa y el peso son diferentes. El peso es el producto de la masa por la gravedad del planeta en el que estemos. Por eso cuando nosotros nos montamos a la báscula o cuando el médico allá en la consulta nos dice, venga, yo lo peso, realmente eso es mentira. Ahí no me están pesando, ahí me están midiendo el índice o la masa corporal como tal, que la masa se mide en kilogramos, en gramos. En cambio, el peso es una unidad de fuerza y se mide en newton o en dinas, que es un concepto por allá de la física de décimo cuando ustedes estaban en bachillerato. Pero no los voy a complicar con eso. Simplemente aquí vamos a medir la masa corporal de todas las estudiantes mujeres matriculadas en el colegio mayor durante el semestre 2021. Usted me dirá, bueno, ¿y cuántas mujeres hay matriculadas en el colegio mayor? Pues deben ser una población gigante, ¿cierto? Muy grande. Por eso aquí les hablo de que en este caso la población son todas las estudiantes de sexo femenino matriculadas en cualquier programa profesional de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia durante el semestre, 2021. Muy bien. Ahora, aquí hay algo importante. Me moví. Aquí hay algo importante. Como esa población es tan grande, pues ¿cuántas mujeres matriculadas en la institución pudieron haber estado en el 2021? Eso, no sé, deben ser miles de estudiantes. Entonces, como esa población es tan grande, entonces uno escoge una pequeña muestra. ¿Listo? Una muestra que ya habíamos hablado de eso, que era una muestra representativa y aleatoria. O sea, hace muestreo. Sin embargo, lamentablemente también les he dicho en nuestro curso, no fue objeto de nuestro estudio las técnicas de muestreo, porque de verdad que ahí entra la estadística descriptiva a establecer cuáles son esas técnicas y cómo se debe hacer ese muestreo para garantizar que sea representativa y aleatoria. Una cosa puntual, el tamaño. Bueno, a ver, ¿cuántas estudiantes mujeres hay en el colegio mayor en 2021? Yo no sé, voy a suponer. Yo puedo decir que hay unas 2.850 mujeres matriculadas en cualquier programa profesional del colegio mayor. Y uno dice, hijo de madre, eso es mucho. Entonces, ¿cuál es el tamaño de la muestra? Entonces, hay fórmulas matemáticas que te permiten para diferentes niveles
a ver, para no despistarlos, de confianza, de exactitud en el ejercicio, me dicen entonces el tamaño de la muestra ha de ser de, no sé, 180, 210 estudiantes, algo por el estilo, ¿cierto? Sin embargo, aquí, como no nos dedicamos a establecer técnicas de muestreo, pues vamos a suponer que nosotros nos dio una muestra de 17 estudiantes. Y con esa muestra de 17 estudiantes, pues vamos a hacer todo el análisis y vamos a calcular no solamente las medidas de dispersión, el rango, varianza, desviación y coeficiente, sino también una medida de tendencia central que era el promedio aritmético. Entonces fuimos donde cada una de estas chicas, de estas son 17 chicas que estudian algún programa en el Colmayor y le preguntamos o les medimos la masa en kilogramos. Entonces, por ejemplo, esta primera le tomamos una observación, se llama una observación, ¿listo? Una observación. Entonces, la primera observación fue que la primera estudiante tenía una masa de 52.6 kilogramos, la segunda, perdón, de 48.2, la tercera de 65 y así patatín patatán hasta llegar a la 17, que era una masa corporal de 47.9. Primero recordemos, estas medidas de dispersión, lo que es el rango, la varianza, la desviación y el coeficiente, se calculan, ojo, segundo dato importante, únicamente para variables cuantitativas. Yo no puedo hablar de rango, yo no puedo hablar de varianza, yo no puedo hablar de desviación estándar ni coeficiente de variación en variables cualitativas. No se puede, ¿listo? Segunda cosa importante. Bueno, ahora, ya habíamos dicho, las variables de dispersión pues van a mostrar entonces la variabilidad. ¿Qué tan variable es esa distribución? Indicando esa variabilidad a través de un número. El rango es un número, la varianza es un número, la desviación estándar es un número y el coeficiente de variación también es un número expresado adimensionalmente, les repito, puede ser en porcentaje. ¿Listo? Ahora, esas puntuaciones o esos valores son los que me van a indicar qué tanta variabilidad hay entre los datos. Pero esa variabilidad, ojos, tercera cosa importante, la vamos a calcular, pero en función de la media, es decir, del promedio. Es decir, tanto el rango, la varianza, como la desviación y el coeficiente me van a indicar qué tan alejados están esos datos de su promedio. ¿Listo? Mientras más grande sea ese valor del rango, mientras más grande sea ese valor de la varianza, mientras más grande sea el valor de la desviación estándar o del coeficiente, vamos a decir que hay más variabilidad. Y mientras más pequeñito sea el rango, la varianza, la desviación y el coeficiente, pues vamos a decir que es más homogénea la muestra. Es decir, que hay menos variabilidad y se podrá inferir o concluir que en ese caso entonces la media o el promedio que habíamos calculado es un buen dato y que sí representa la población. Hasta ahí vamos bien, compañeras. Porque veo compañeras porque no creo que no hay ningún hombre por el momento. Este grupo es de puras princesas. Gina, Heidi, Marilyn, Sandra, Susana, Ana, Carolina. Sí, no hay caballeros aquí. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, inquietud, comentario, sugerencia? Bueno, entonces ahora sí, vamos a empezar a calcular. Con esta muestra que tenemos aquí, es decir, con estas 17 masas corporales, ¿sí? Que fueron el producto de haberle preguntado a 17 estudiantes, mujeres, porque no pueden ser hombres, ¿sí? Porque estamos haciendo estudios entre la población de mujeres del Colmayor, le preguntamos la masa. Entonces vámonos para el primero, el rango, y verán lo fácil que es calcular un rango. El rango también se llama recorrido y se define como la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Es decir, es como la diferencia que hay entre la chica que haya presentado la mayor masa corporal menos el valor de la chica que haya, digamos, representado el menor valor de masa corporal. ¿Qué ventajas tiene encontrar el rango? Pues primero que es muy fácil, pues una resta. Y segundo, pues que es de cálculo, se calcula fácilmente. Listo, no hay, digamos, ningún problema. El problema con el rango recorrido es que, pues digamos que al final, perdón, no es que, digamos, proporcione tanta información. Por ejemplo, nosotros aquí, yo ya había organizado, el Excel permite hacer eso. Yo lo que hice fue coger estas
estos valores de aquí que están obviamente desordenados y le dije al Excel que me los ordenara, ¿cierto? Ya saben ustedes que yo hago, simplemente señalo el conjunto de datos, me voy para la opción de datos y le digo al Excel que me los ordene. Y el Excel me pregunta que si quiero ordenarlos de mayor a menor, de menor a mayor, y en fin, entonces obviamente el Excel me los organiza. ¿Y eso qué me permite? Pues que yo ya tenga con plena certeza cuál es el dato más pequeño y cuál es el dato más grande, porque si no, pues me tocaría como mirarlo a ojo y de pronto me puedo equivocar, ¿cierto? Uno dice, ay, yo creo que el más grande es el de 69.2, pero mentiras, que realmente el más grande o la mayor masa corporal era de 76. Entonces el Excel me permite a mí, ordenando los datos de menor a mayor o de mayor a menor, no hay problema, pues ya identificar cuál es el dato más pequeño y cuál es el dato más grande. En este caso, miren que implica que la chica que tuvo la menor masa corporal obtuvimos 46.8 kilogramos. Recuerden que les he insistido, el rango va en unidades. ¿Listo? Entonces, si la masa corporal es en unidades, en kilogramos, pues en este caso, el rango también. Entonces, el primer, digamos, la chica con la menor masa corporal era de 46.8 y la mayor masa corporal, o sea, la chica más fuertecita, era de 76.5 kilogramos. Entonces me están diciendo que el rango recorrido lo calculo sencillo, como el dato mayor, o sea, 76.5, mírenlo aquí, 76.5, menos el dato menor, que es 46.8. Y eso me da 29.7 kilogramos. Repito, kilogramos. ¿Qué quiere decir ese rango? Eso es lo que quiere decir simplemente que la máxima distancia que puede haber entre los datos medidos es de 29.7 kilogramos. El recorrido de esos datos de la masa corporal de las estudiantes, de la muestra de las estudiantes mujeres del Colmayor es de 29.7. Por eso mismo, miren que si el menor era 46 y el mayor era 76, la mayor distancia entre ellos será de 29.7. Ese es el significado. Vamos a ver aquí en el chat, veo que están escribiendo, vamos a ver. Hola, profe, compañeros, qué pena llegar tarde. Profe, qué pena, estás explicando lo que hay que hacer en la tarea. Nicole, todavía no. Estamos explicando la teoría. Estamos explicando todavía las medidas de desviación, de dispersión, perdón. Y ahorita ya pasaremos a explicar lo de la tarea, Nicole. Listo. Por el momento estamos simplemente analizando digamos, los conceptos, ¿vale? Muy bien, entonces ya tenemos claridad sobre cómo se calcula el rango recorrido. Es muy fácil, es una resta. El valor máximo menos el valor mínimo y eso me da el rango recorrido. Ahí lo que interesa es la interpretación. ¿Cuál es la interpretación? Es precisamente la mayor distancia que puede haber entre los datos. Es la mayor distancia. Nunca vamos a encontrar entre los datos encontrados, en este caso de las medidas de la masa corporal de las estudiantes de la muestra, nunca vamos a encontrar una diferencia superior a 29.7. Entonces, miren que yo les decía, bueno, ¿y realmente eso qué nos dice? Pues no nos dice mucho, porque uno puede decir, bueno, eso es mucho, eso es poquito. No, no se puede como asegurar hasta el momento nada. Uno puede decir, 29, 30 kilogramos, eso es mucho. Puede ser que sí, en el contexto de la variable que estamos estudiando. Uno dice, uy, 30 kilos de diferencia es harto, ¿cierto? Pero si no estamos midiendo algo tan evidente como la masa corporal, sino otra variable, no sé, otra variable meteorológica, de humedad, de precipitaciones, índices de contaminación, de material particulado, pues uno dice, pues no sé, eso habría que compararlo con algo, ¿cierto? Por eso es que nos dicen que digamos, el rango, pues no es algo así que nos dé mucha información, pero sí es fundamental obtenerlo. ¿Listo? Ahora, vamos a calcular la varianza. Resulta que la varianza es una medida también de dispersión que también va a representar una variabilidad de los datos de una muestra, pero con respecto a la media. Digamos que igual la varianza nos va a permitir encontrar otro dato que vamos a ver ahorita, que es la desviación estándar, la desviación típica. Porque realmente la varianza tampoco me va a proporcionar ninguna información como muy precisa. O sea,
¿Qué es la varianza? Ah, no, es una medida de dispersión, pero si vamos a analizarla en el contexto real del ejercicio o digamos, de la masa corporal de estas chicas, no vamos a poder decir mayor cosa. Sin embargo, es fundamental poder calcularla porque la desviación típica o la desviación estándar usa la varianza. Ahorita vamos a ver por qué. Para eso vamos a recordar un concepto, y era el concepto que vimos en la clase pasada, o la unidad anterior de lo que era la media o promedio aritmético. Sí, el promedio como tal, decíamos que se representaba con una X barra y que era simplemente la sumatoria de todos los datos obtenidos en la muestra dividido el número de datos. Es decir, vamos a sumar todas las masas corporales, esta más esta más esta más esta, aquí están, ¿cierto? Y lo vamos a dividir entre el número total de datos de la muestra, que en este caso son 17. Eso pues nos da 984 dividido 17, es decir que la media o promedio era de 57.88 kilogramos. Recuerden que las medidas de tendencia central también se expresaban en la misma unidad. O simplemente, pues si yo no quiero hacer este cálculo que yo les dije, pues no tiene sentido. Si tengo el Excel, pues simplemente ponemos los datos, activamos el Excel y le decimos que nos calcule el promedio. Señalamos los datos de los cuales quiero calcular el promedio, pues ya lo sabemos hacer porque es de la unidad anterior y aquí está 57.88. ¿Listo? ¿Por qué estoy calculando eso? Porque resulta que la varianza, ya les voy a mostrar cómo se calcula. Miren, la varianza es esta formulita que hay aquí. Usted me dirá, ¿qué es eso tan horrible? No me estrese. La varianza, primera cosa importante, se representa con una S, pero elevada al cuadrado. Ojo. Esa S, esta S que estoy señalando aquí, elevada al cuadrado, significa varianza. ¿Cómo se calcula la varianza? La varianza también es una suma. ¿De qué? Oiga pues, de cada dato, de cada uno de los datos, en este caso 17, menos la media, por eso la tuvimos que calcular aquí. A cada dato le resto la media y lo elevo a la 2. Y esa sumatoria la voy a dividir entre el número de datos menos 1. Es decir, si en este caso los datos fueron, la cantidad de datos de la muestra fueron 17, pues miren que yo tengo que dividir entre 16. Profe, ¿y eso por qué? Porque resulta que existen dos tipos de varianzas. La primera se llama varianza muestral, que es la que estamos haciendo, que proviene de una muestra. ¿Se acuerdan que era la población de chicas matriculadas en el Colmayor? Eran muchas, entonces cogimos una muestra. Entonces, cuando es una varianza muestral, se divide entre el número de datos menos 1, siempre. Pero la otra varianza se llama varianza poblacional, que no la estamos trabajando aquí porque nosotros no hicimos un censo, ¿cierto? No fuimos donde cada una de las estudiantes matriculadas en el Colmayor y le preguntamos la masa. No, cogimos una muestra. Entonces, cuando estamos hablando de varianzas poblacionales, ya no se divide sobre n-1, sino sobre n, es decir, los 17 datos completos en caso de que los 17 constituyeran la población. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente, miren, aquí está el primer dato, aquí está la masa corporal del primer dato. Entonces, aquí empezamos a hacer la resta. Este dato le vamos a restar la media, que la media era 57.88. Entonces, ¿cuánto es 52.6 menos 57.88? Me da esto, me da un valor negativo. Segundo dato, la segunda chica pesó, tiene masa corporal de 48.2, a ese 48.2 le restamos la media, siempre es con respecto a la media, y me da negativo. Y así, de ahí para abajo, hasta llegar al último. Luego, lo que hacemos es elevar al cuadrado cada uno de estos valores que voy a señalar aquí como con un azulito claro, para que sepamos. Cada uno de estos valores, ¿sí? Que era el resultado de al dato restarle la media, al dato restarle la media, al dato restarle la media. Entonces, aquí vamos a coger este dato y lo vamos a elevar a la 2, como nos dice aquí la fórmula. Vea que me están diciendo que esa resta la eleve al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es menos 5.28824 al cuadrado? Me da 27.965. Profe, ¿y cómo se hace eso? Hay una fórmula que te permite, vamos a activar, vamos a decir aquí, no promedio, sino vamos a decirle potencia, vean, potencia. Entonces él me va a preguntar, ¿qué número quiere elevar? Yo digo, este. ¿Y a qué valor, a qué potencia? A la 2.
Listo, entonces aceptar y ahí me coloco ya la potencia y lo que hago es pegar la fórmula de ahí para abajo. Listo, entonces eso me está calculando simplemente el cuadrado, esta celda amarilla que voy a pintar aquí, esta celda amarilla, me está calculando el cuadrado de esta. Y aquí pues simplemente hago la sumatoria, vamos a hacer la sumatoria de todos esos valores, suma, me equivoqué, discúlpame, suma y sumamos todo esto hasta aquí abajo y nos da 1364.68 aproximándolo pues. Entonces ya volviendo aquí a nuestra fórmula, miren que me habían dicho que a la sumatoria de cada dato, de la resta de cada dato menos la media elevada al cuadrado, lo dividiéramos entre el n-1. Recuerda que son 17 datos, el n-1 serían 16, y eso me da 85.29 kilogramos. Quiere decir que en este caso, ojo, la varianza es ¿cuánto? 85.29 kilogramos. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esa varianza, como les decía, pues no me va a informar como, digamos, nada interesante por el momento. Simplemente es una medida de la dispersión. Lo que realmente me va a informar, compañeros y compañeras, es la desviación. Que la desviación estándar o desviación típica, ¿listo? Es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Por eso la varianza, digamos, era un S cuadrado. Entonces ahora cuando yo vaya a sacar la desviación, simplemente la desviación ya es el S. Se representa con una S. ¿Por qué? Porque fue la raíz cuadrada de la varianza. Y como la varianza está elevada a la 2, pues simplemente cancelo y me queda S. ¿Listo? Entonces, ya habíamos obtenido que la varianza era 85.69 kilogramos, ¿cierto? Ahora saquémosle la raíz. Ah, bueno, ojo, kilogramos cuadrados. Siquiera me acordé. Porque aquí me voy a devolver a la varianza. Aquí, obviamente, aquí me quedó pendiente este a la 2. ¿Listo? Perdón, voy a ampliar un poquito aquí. Me quedó pendiente este a la 2. Voy a escribir aquí a la 2. Bueno, ya saben ustedes que es un 2 por aquí de potencia, ¿vale? A la 2. Muy bien, a la 2. Porque estamos elevando a la 2 todos estos valores de aquí. Todos estos valores de aquí los estoy elevando a la 2. Entonces, si esto está dado en kilogramos, entonces este valor de aquí estará dado en kilogramos cuadrados. Por tanto, la desviación sería la raíz cuadrada de 85.69 kilogramos cuadrados, que equivale a 9.25 kilogramos. Ahí observen que ya sí me dice una información importante. ¿Qué es lo que me está diciendo? En este caso, la desviación típica. Que ese conjunto de datos, que en este caso era la masa corporal, tiene una desviación máxima por encima o por debajo de la media de 9.25 kilogramos. En otras palabras, compañeros, quiere decir que en promedio, como la media o promedio aritmético era de 57.88, si a 57.88 le sumo 9.25 que me dio la desviación típica, me da 67.13, o si a 57.88 le resto también la desviación típica, que repito, nos dio 9.25, eso me da 48.63. Este es como el recorrido que van a hacer o que se espera que estén haciendo, digamos, los datos de esa muestra. Listo, esa es la representación de esas posibles distancias que vayan a haber entre los datos que yo haya obtenido. Y miren que ya esto ya me permite de alguna manera inferir qué tan buen dato es este valor de los 57.88, ¿cierto? Porque si este rango me da muy grande, es decir, si a mí me hubiera dado que pueda ir desde los 20 kilogramos hasta los 100 kilogramos, pues yo realmente esa media o promedio aritmético no es un buen dato, ¿cierto? Sin embargo, sigue uno quedando como incompleto. Bueno, profe, ¿y yo cómo sé realmente entonces al final
si este valor de esta media, 57.88 kilogramos, es o no es un buen dato. Entonces ahí viene ya la tercera medida, que es el coeficiente de Pearson. ¿Qué es ese coeficiente de Pearson o también denominado el coeficiente de variación? Simplemente es una medida, ya no, digamos, en las mismas unidades, recuerden que esto ya es adimensional, que nos informa realmente acerca de la dispersión relativa de ese conjunto de datos. Por eso me va a dar en un porcentaje. Pero es muy sencillo, el cálculo se obtiene simplemente, miren, dividiendo la desviación típica, que fue lo que acabamos de calcular, miren, dividiendo estos 9.25 kilogramos, dividiéndolo entre el valor absoluto de la X barra. ¿Y qué es la X barra? Profe, es la media o promedio. ¿Y por qué valor absoluto? Porque en algunos casos muy extraños, a usted le puede quedar incluso un promedio negativo. Pero entonces aquí no me importa si es negativo o positivo, por eso lo colocan entre valor absoluto, para indicar que siempre vamos a tomar el valor positivo. En este caso, como nuestra media por aquí, cuando lo calculamos, nuestra media era positiva, ¿cierto? Pues no tenemos que preocuparnos por eso. Entonces vamos a calcular. Miren que aquí ya quitamos las unidades, ya no nos importan las unidades. La desviación nos había dado 9.25. Listo, aquí son 9.25. Y el X barra nos había dado 57.88. Vamos a dividir 9.25 entre 57.88 y eso nos da 0,15, que es lo mismo que el 15%. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos está indicando ese coeficiente de variación de Pearson? Nos está indicando simplemente que estos datos que obtuvimos en la muestra, en este caso, tienen una variabilidad del 15%. Y vale la pena, entonces usted me dirá, profe, ¿y eso qué significa? Entonces vienen unos criterios que les voy a compartir a través, nuevamente, me permiten aquí, de un audio. Me parece importante, entonces aquí es entrar coeficiente de Pearson. Observen aquí y me confirman porfis que estén visualizando la pantalla nuevamente del aula. ¿Listo? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, voy a poner este pequeño audio de aquí porque, y me confirman que lo escuchan, porque aquí ya nos van a decir realmente, a partir de ese coeficiente de variación de Pearson, cuándo podemos decir que los datos tienen mucha, poca o mediana variabilidad, de tal forma que podamos ya concluir si esa media o ese promedio era bueno o era malo, ¿cierto? O sea, si realmente era un valor típico que representaba los datos o no, porque si los datos tienen mucha variabilidad, entonces uno no puede, pues no podría uno concluir que la media o promedio aritmético era un valor típico. ¿Me confirman que lo están escuchando? Propiedades del coeficiente de variación. Sí, Sí, señor. Profe. Listo, vamos a ponerle mucho cuidado. Está al máximo volumen. Vamos a ponerle mucho cuidado porque ahí ya nos van a decir, y entonces ustedes me van a explicar en ese ejercicio si esa media es buena o mala. Propiedades del coeficiente de variación. Primero, a menor coeficiente de variación, mayor es la representatividad de la media y menor es el grado de dispersión. Segundo, si el coeficiente de variación está entre 0 y 0,25, 0 y 25%, la media es considerablemente representativa y se cuenta con la baja dispersión de los datos. Tercero, si el coeficiente de variación está entre 0,25 y 0,5, 25% y 50%, la media es moderadamente representativa y hay un grado medio de dispersión. Cuarto, si el coeficiente de variación es mayor a 0,5, 50%, la media aritmética es poco representativa y la distribución de datos es muy dispersa. Propiedades del coeficiente. Muy bien. Listo. ¿Quedó claro eso? Entonces ahora devolvámonos aquí al ejercicio. Y ustedes me van a decir, según este coeficiente de Pearson que encontramos, ¿qué podemos concluir en términos de dos cosas? De la variabilidad de esos datos y de, digamos, de la calidad
de la información que nos representa la media o promedio. ¿Quién se atreve a decirme y a concluirme algo con respecto a eso? Alguien que levante la mano. Alguien que levante la mano y lo eximo del examen del último examen de probabilidades, pero me tiene que responder bien. Anímense, pues, vea, les estoy dando un 5 en el último 10%. Profe. ¿Quién me habla? Espere, pues, a ver, ¿quién me va a hablar? Va a hablar Carolina Arboleda. Bueno, Caro. Entonces, conclúyame, pues, para poderle dar ese 5 en el último 10%. Bueno, yo lo voy a decir con mis palabras porque no recuerdo muy bien. Bueno, con tus palabras, pero me tienes que decirlo bien. Hágale, pues, a ver. No, si no aprendo. Ah, no, obvio, para eso estamos aquí, Caro. Hágale, pues. Que el promedio es muy, ¿cómo decirlo? O sea, que está muy bien. Es que no recuerdo bien la palabra que decían en el audio. Hagamos una cosa, Caro. Mire la chance que le voy a dar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escuchar nuevamente ese audio, porque me parece que ahí está el quiz del asunto. Escuchémoslo nuevamente. Coeficiente de variación. Primero, a menor coeficiente de variación, mayor es la representatividad de la media y menor es el grado de dispersión. Segundo, si el coeficiente de variación está entre 0 y 0,25, 0 y 25%, la media es considerablemente representativa y se cuenta con la baja dispersión de los datos. Tercero, si el coeficiente de variación está entre 0,25 y 0,5, 25% y 50%, la media es moderadamente representativa y hay un grado medio de dispersión. Cuarto, si el coeficiente de variación es mayor a 0,5, 50%, la media aritmética es poco representativa y la distribución de datos es muy dispersa. Ok, ahora sí entonces, compañerita, cuénteme qué piensa usted. Y mire que le estoy dando dos conclusiones. La primera en términos de la variabilidad de los datos y la segunda en términos de la representatividad de la media aritmética. Profe, que según este coeficiente, la media es muy representativa y la variabilidad de los datos es poca. Es baja. Bueno, listo, bien, Caro, estuvo bien interpretado. A partir de este coeficiente, mire que está en el 15%, y acuérdense, allá el audio nos decía, si ese coeficiente de variación va de 0 al 25%, concluimos dos cosas. Primera cosa que podemos concluir, baja variabilidad de los datos. Segunda cosa que podemos concluir, buena representatividad de la media, es decir, la media realmente es un valor típico que representa el comportamiento de esos datos. Si el coeficiente de variación me da más de 25, pero menos del 50%, entonces yo digo que hay una variabilidad media y que ese promedio aritmético tiene una aceptable, digámoslo así, representatividad de los datos. Pero si ese coeficiente de variación es mayor del 50%, entonces definitivamente concluimos una alta variabilidad o dispersión en los datos y por ende, entonces, esa media o ese promedio aritmético no es un valor representativo. Hasta ahí estamos bien, muy bien, Caro, te ganaste el 5, pues te voy a premiar porque estuviste muy juiciosa en la clase de hoy. Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Mire pues lo sencillo. Resulta, me voy a ir otra vez al aula, resulta que aquí en el aula, para esta unidad, discúlpenme, me paro en la unidad, yo creo que ya visualizaron, tenemos 3 actividades. Estas 2 primeras actividades son 2 examencitos. Les recomiendo que para resolverlos tengan abierto simultáneamente el Excel para que se apoyen, porque básicamente todos los puntos de esos exámenes les van a dar un conjunto de datos y les van a empezar a preguntar
por la varianza, la desviación, el coeficiente de variación. Entonces van a necesitar pues obviamente el Excel. ¿Listo? No tienen límite de tiempo, pero sí deben entonces, digamos, tener la habilidad para poder calcular esos valores que le piden, que no es otra cosa que lo que acabamos de ver, no se sale de ahí. Siempre le van a preguntar lo mismo. El rango, que ya sabemos cómo se calcula, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. ¿Listo? Esas son las dos primeras actividades. De pronto creo que aquí en esta parte de autoevaluación ya hay básicamente es teoría. Les van a preguntar conceptos en términos de qué es la varianza, cómo se mide, cuáles son las unidades en las que se debe, o digamos la diferencia entre la varianza, el rango, la desviación típica versus el coeficiente de variación, en términos de lo que les acabo de explicar, de la adimensionalidad del coeficiente. Miren que no tiene unidades. No sé si quieran volver a visualizarlo aquí. Miren que este coeficiente de variación no tiene unidades, ¿cierto? Miren, el 15%, eso no son unidades. Mientras que la desviación sí va en unidades, 9,25 kilogramos, mientras que la varianza sí va en unidades, que sería la varianza, perdón, 85,29 kilogramos al cuadrado, y el rango también tiene unidades, que son 29,7 kilogramos, a diferencia del coeficiente que no tiene unidades. Eso es bien importante que lo tengan claro. Bueno, eso con respecto a las dos primeras actividades. Ahora viene la tercera actividad. Esta es la actividad para los que acabaron de llegar. Les di la opción, Nicole, que creo que llegaste un poquito tarde, de presentarla en parejas. Si quieren, lo pueden presentar en parejas, es decir, de a dos, siempre y cuando cumplan con dos condiciones: que el trabajo tenga una portada en la que se escriban los nombres de quienes lo presentaron y que solamente lo entregue uno del equipo. ¿Listo? Bueno, entonces aquí les voy a explicar en qué consiste esta actividad. Es un análisis, se llama el análisis geoestadístico, es una actividad muy bonita, porque ya vamos a ver una aplicación muy, muy interesante de la estadística precisamente. Vamos a ver en qué consiste. Primero ustedes van a ingresar a la dirección del DANE, pues yo no se las dejo aquí, no ingresen por aquí, sino ingresen ahorita desde afuera haciendo clic sobre la imagen. Vas a ubicarte en esa opción, digamos, en las siguientes opciones, para que puedan escoger información. Ubica un geónimo, el geónimo van a ser básicamente tres: el Colmayor, el ITM y la institución universitaria Pascual Bravo. Un geónimo simplemente es un sitio. Y vamos a escoger un radio, que en este caso el radio es de 500 kilómetros. Listo. ¿Qué vamos a hacer en ese radio? La página precisamente nos va a permitir calcular todos estos números. Número de personas en 500 metros a la redonda del Colmayor, del ITM y del Pascual Bravo. Total de personas en hogar, 500 metros a la redonda de estos tres sitios. Número de hogares a 500 metros a la redonda de estos tres sitios, y número de viviendas a 500 metros a la redonda. Luego de que tenga esto, que ya te va a mostrar tranquila cómo se encuentra, vas a responder. Entonces, ¿cuáles son los valores promedio de cada una de estas variables? Del número de personas, del total de personas, del número de hogares, del número de viviendas. ¿Cuál es el número promedio del total de personas en el radio seleccionado? El promedio de viviendas, y luego vas a calcular las varianzas y las desviaciones típicas, entonces, de cada uno de estos datos: del número de personas, del total de personas, del número de hogares, número de viviendas, cuál es el rango de cada una de esas muestras y cuál es el porcentaje de dispersión de esos datos y qué interpretas. Y esto es quizá la pregunta más importante. Me debe interpretar algo, redactar en el texto. Vea, nosotros interpretamos, o yo interpreté, que a partir del porcentaje de variabilidad o a partir del rango, no sé, alguna interpretación. ¿Listo? Por aquí veo que ya lo entregó una personita, se apresuró y no está el trabajo como se debía entregar porque no hay interpretación, y eso es lo que más vamos a valorar. Ahora vamos a ver cómo se ingresa entonces a esa herramienta del DANE. Muy sencillo. Vamos a hacer clic sobre esta imagen. Haciendo clic sobre esta imagen, los lleva inmediatamente a esta herramienta. ¿Sí la ven aquí? Me confirman que estén visualizando la herramienta. Sí, señor. Bueno, entonces aquí el primer paso es que vamos a hacer análisis por área. Ya está aquí señaladito. Si ven el mouse donde lo estoy moviendo, análisis por área, no vamos a hacer mapas de calor, sino análisis por área. Segundo paso, vamos a ubicar el geónimo.
Entonces vamos a ubicar el primer geónico, no sé, vamos a ubicar el Colmayones. Vamos a escribir Colegio Mayor de Antioquia. Y vean que ahí inmediatamente me lo pone. Vean, Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Listo, vamos a hacer clic. Y aquí, ojo, mire que ya me muestra un mapa y me muestra con esta bolita. Ahí está el Colegio Mayor de Antioquia. Pero yo no le he dicho cuál es el radio en el cual quiero calcularle. Miren que de aquí yo puedo con el mouse arrastrar y me va aumentando, pero me dicen que lo coloque a ¿cuántos metros? A 500. Entonces es un poquito, ahí, punto, me quedó. Y le decimos calcular. Y observen que aquí me está ubicando todo lo que me están pidiendo. El total de personas, 500 metros a la redonda del Colegio Mayor, 15.533. Personas en hogares particulares, hogares, viviendas, porcentaje de hombres y porcentaje de mujeres. ¿Cuántos hombres hay? 7.200. Hay más mujeres que hombres en el 500 metros a la redonda. Listo. Estos son los datos que tenemos que llevar a esa tablita para posteriormente calcular. Ahora vamos a coger la otra. Vamos a coger, ¿cuál era la otra? ITM. ITM, asegúrense que es Robledo, no Fraternidad. Robledo. Buscamos, mire, ahí está otra vez el ITM, pero volvemos a ponerlo 500 metros, 500, 500, 500, vamos a ver si soy capaz, 500 y le decimos calcular. Entonces, de nuevo, ahí ya me muestra al 500 metros alrededor del ITM de Robledo, entonces está el número de personas, personas en hogares, hogares, viviendas, hombres y mujeres. Y lo mismo hacemos con la otra institución, el otro geónimo, que es la Institución Universitaria Pascual Bravo. Ya cuando tengan esos datos, entonces ahí sí, repito, se van, eso lo hacen ustedes en, no sé, en un Excel si quieren, y lo hacen bien bonito. Acostúmbrense a entregar las cosas bonitas, bien organizadas. Hagan de cuenta que ustedes están trabajando en una empresa y el jefe les pide un informe y usted tiene que esmerarse mucho para entregarle a su jefe algo bonito, bien elaborado. Entonces, mire que aquí en esta tablita ya ustedes le estarán metiendo los datos. Qué rico que, no sé, yo, por ejemplo, si a mí me pidieran un trabajo, yo colocaría las imágenes, estos cuadritos recortaría con estas imágenes por aquí bien bonitas, para que la persona que está viendo el trabajo, no porque soy yo, sino para que cuando ustedes se acostumbren a entregar pues sus trabajitos bien elaborados, bien organizados, bien bonitos. Profe, una pregunta, qué pena. Tranquila, todas las que quieras, dime. Profe, para las preguntas donde piden el promedio, ¿hay que mostrar cómo, o sea, el proceso matemático, cómo conseguimos el promedio o solamente poner el número? Pues te voy a decir algo, mira, yo creo que a esta altura no creo que ninguno de ustedes haga eso manual, ¿cierto? No se vaya a poner a hacer una suma, ¿cierto? Pero sí me gustaría entonces que me dejes que dejes la celda formulada en caso de que la hagas en Excel, ¿sí? O si lo vas a hacer en Word, que pegues pues al menos la expresión que te va a permitir calcular esa media. Pero tampoco puedes mostrarme al detalle cómo se suma y cómo se divide. Pues no creo necesario. Si lo haces en Word, puedes pegar como la expresión, la ecuacioncita. Si lo haces en Excel, pues simplemente formulas la celda y lo dejas así. Pero vea, cuando entreguen un trabajo en Excel, tampoco entreguen lo bonito también. O sea, miren, por ejemplo, no sé, las líneas de división están ocultas. Usted puede hacer en Excel también yo soy muy amigo de lo creativo y no porque sea cositero, muñequero, no. Ustedes saben, me imagino que conocen o han oído hablar de Albert Einstein, uno de los científicos más importantes de la humanidad, ¿cierto? Y Albert Einstein tenía una frase muy bacana y él decía que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose y que en muchos casos vale más ser creativo que tener conocimiento. Entonces, mi invitación, siempre sean creativos y ordenados y hagan las cosas con gusto, con cariño, de tal forma que o sus docentes, sus futuros profesores o sus jefes empiecen a ver que usted hace cosas distintas, ¿no, muchachos? Se los digo por experiencia propia. Cuando en las empresas empiezan a buscar personas para ofrecerle cargos, responsabilidades o ascenderlos, los jefes empiezan a ver estas cosas,
quién me entregó cosas bien hechas, quién me entregó más de lo que yo pedía, quién es creativo, quién tiene iniciativa, quién es innovador. Esas cosas son las que pesan en la vida, muchachos. No es aquí en estadística, esto vale huevo, esto ya se acabó y yo creo que ojalá todos ganen esta materia, sino tómenlo para su vida. Hagan las cosas con gusto, con cariño, métasela toda y verá que en la vida misma te va recompensando poco a poco esas cosas y usted va a darme la razón en un futuro, se van a acordar de mí. Entonces háganlo bien bonito el trabajo y incluso pues yo he pensado, chicos, como ya falta pues como una unidad solita, me voy a devolver por aquí, pues yo hasta de pronto he pensado ampliar un poquito el plazo de las actividades de esta unidad 3 de medidas de dispersión, dado que tuvimos como la videoconferencia pues a 5 días de la terminación, profe. ¿cierto? Entonces, eso sí, les voy a decir, yo se las puedo ampliar, ustedes me dicen de pronto, pero se les va a quedar soslapada o traslapada las dos. Yo se las puedo ampliar todas las actividades de la unidad 3 hasta no sé, pongámosle hasta el 22, 23 se las puedo ampliar. Listo. Para que tengan el tiempo de estudiar, de ver el video nuevamente, de preparar bien, de hacer un buen trabajo, pero saben que tienen que responder por digamos, el examencito, que es un cuisecito que hay de introducción a las probabilidades que se cierra el 26. ¿Les parece entonces si lo dejamos hasta el 22? ¿Estaría Sí, de acuerdo? señor, está bien. Bueno, entonces espérenme, yo anoto por aquí, porque lo que no se anota se lo lleva el viento. Voy a anotar. Sí, señor. Unidad 3 hasta 22 o 23. ¿Ustedes qué dicen? Chicos. 23. 23. El 23 es el viernes. O sea, de este viernes en 8. No tengo problema. Hasta 23 de octubre. ¿Listo? 23 de octubre. No tengo lío. Solo que recuerden, unidad 4 ya no la puedo mover. Iría hasta lo que está aquí planeado, que es el 26. ¿Listo? Pero igual, les repito, la unidad 4 vale el 10%, mientras que esta de unidad 3 vale el 30%. Bueno, y lo otro es, me repites el nombre de la estudiante que se quedó eximida de la actividad final. ¿Cómo se llama? ¿Carolina qué? Arboleda Ramírez. Carolina Arboleda. Listo, Caro. Entonces ya cuenta con un 5 en esa actividad de la unidad 4, ¿vale? Bueno, por aquí en el... Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, en el chat dice, ay, yo lo interpreté en el trabajo, ahora agrego una ahí, profe. No te entiendo, Gina. Creo que tú fuiste la que entregaste el trabajo, ¿cierto? Sí. Gina, ¿me aclaras tu comentario aquí? No te entiendo muy bien. Activa tu micrófono, Gina. Bueno, de pronto tiene problemas. Listo, compañeros, pues básicamente eso era lo que tenía como presupuestado para hoy. Digamos que ya no nos vamos a ver nuevamente en otra videoconferencia. Si tienen dudas, pues con mucho gusto a través del grupo de WhatsApp nos podemos comunicar por ahí. Me gustó mucho haber trabajado con ustedes este semestre. Creo que fueron como 11 semanas, o van a ser 11 semanas porque pues todavía faltan 2, pero ahí van a estar bien ocupados ustedes con estas 2 actividades. Vea, y la última encuentro, y es el encuentro en el que más personas se han vinculado, habían 15 personas, bueno, ya se retiró una compañerita, pero pues qué bueno que hagan esto es bueno que aprovechen estos espacios y tómenlo para la vida, muchachos, lo que les digo, chicas, sobre la creatividad, sobre la calidad de los trabajos, el esmero con lo que hagan las cosas, eso siempre, la vida misma se encarga de recompensarles su amor. Entonces, un abrazo para todas, recuerden que esta videoconferencia queda publicada pues en el aula virtual, en la pestaña videoconferencias. Yo creo que mañana, hoy no alcanzo porque eso me toca descargarlo, subirlo a YouTube y eso se demora pues un ratico. Entonces mañana con mucho gusto les estoy compartiendo ahí en el aula virtual para que pues si tienen alguna pregunta o alguna inquietud vuelvan a retomar el video y si no pues como les digo desde el grupo de WhatsApp.
Listo, compañeras, no sé si tengan algo más que agregar o entonces nos podamos despedir. Y un abrazo, mucho ánimo, sigan adelante estudiando. Qué rico que de todas ustedes nadie deserta. Terminen todos el programa por allá en el 6º semestre graduándose como tecnólogas en gestión ambiental. Un abrazo, chao. Profe, muchísimas Gracias, gracias. profe. Chao. Hasta luego, juiciosas. Chao, profe, Chao, gracias. profe. Profe, muchas gracias. Ustedes, chao. Chao, profe, gracias. Chao, Feliz noche. Nicole. Dios lo bendiga. Ustedes también, chao.